Muy bien, vamos a leer en el primer libro de Crónicas, el capítulo 12. Dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijos de Semaá, Gabaai, Tita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Peraca, Jehúa, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joezer, Jazobeam, Coreitas, y Joela y Zebarías, hijos de Jeroam, de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú, Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Ahora, la semana pasada cuando hablamos acerca de esta gente que llegó con David, una de las cosas interesantes es que ellos estaban en una situación precaria, difícil, hablando de que o tenían deudas, o estaban afligidos, o estaban amargados de espíritu. Y entonces, cuando llegan con David, les comentaba qué importante fue encontrarse con un hombre que en medio de la situación que padecían por la persecución de Saúl, él estaba firme.
él estaba entendido de las cosas y cómo es que pudo servirles de una muy fuerte provocación para no perderse en su condición, en su situación. Como les decía la semana pasada, cuántos hoy en día con situaciones así justifican el proceder mal, el robar, el mentir, el hacer cosas fuera de orden. Y entonces, por eso podemos ver cómo cuando hay un hombre valiente, decidido, comprometido con Dios, puede ser una bendición y una provocación muy fuerte. Ahora, otra cosa que es importantísima, todo lo que Dios nos lleva a vivir, las cosas que nos suceden, no son por demás, forman parte de ese trato, de esa preparación a nosotros para poder servir a Dios. Así es de que al vivir David, pues esta situación tan desagradable de que el mismo rey hubiera ya hecho sus intentos en lo personal de matarlo, cuando lo tenía a la mano, y posteriormente desatar una cacería tras de él buscando atraparlo, pues lo hacía, una persona que pudiera haberse sentido muy infeliz, muy desgraciado, ¿no? Persona que pudo haberse sentido pues hasta justificado para el mal. Pero esa es la gran diferencia de poder reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y vamos a ver que esto que está sucediendo, como les decía la semana pasada, en vez de recurrir a cualquier otro pensamiento o a cualquier otra cosa o situación, David recurrió a Dios. Y del Señor vino su fortaleza, su ayuda, su consejo, su guía, de tal manera que él estaba listo aún para poder decirle a todas estas personas: síganme, o si que vivan como yo vivo, hagan lo que yo hago. Ahora, ¿qué encuentran como un denominador de los hombres que llegaron con David? Aparte de esas tres características que ya hablamos. Pero ¿cuál es el común denominador que nos describe aquí en este pasaje que leímos? Así que valientes. Pues básicamente, ya hablo de las habilidades de cada quien, pues podían tenerlas pero no ser valientes. Pero en primer lugar, y muy importante, es ser valientes. Y entonces uno diría, ¿por qué estaban amargados de espíritu? Pues una de las cosas que podemos entender es que algo que nos lleva a estar amargados es cómo las cosas no se dan como nosotros pensamos que debieran darse. Y evidentemente ellos dejaron de reconocer a Dios en lo que les estaba sucediendo, y que eso los llevó a amargarse. Y entonces, al ver las situaciones que Dios nos marca en su palabra, en ese sentido, como decía Eliseo a su sirviente, hablando de la tsunamita que lo fue a buscar, veo que en amargura de espíritu está, ¿no? Y hablando de qué le había pasado, pues que ella, como se lo dijo a Eliseo, había estado sin hijo por mucho tiempo y ella no lo pidió, aun cuando le dijeron: ¿qué quieres que le pidamos a Dios? Ahora sí que uno podría decir fue más iniciativa del sirviente de Eliseo que de la tsunamita, pero finalmente Dios tenía todo un propósito. Y tuvo que ver aún con el testimonio con el rey, de cómo al haber resucitado aquel pequeño, sirvió como un mensaje para que el sirviente
Eliseo, Giezi, lo pudiera compartir o comunicar al rey. Bueno, el asunto entonces es que esa gente lo que necesitaba era poder hasta ubicar sus experiencias. Por eso esto que nos estaba platicando hace un momento es tan importante. Cuando yo me doy cuenta de cómo Dios quiere y puede usarme para bendición de otros, esto Dios lo usa precisamente para que nosotros no nos sumamos en ese valle que una hermana le llamó, que no hay valle demasiado profundo, hablando de que Dios puede sacarnos de una situación así, y precisamente así, llevándonos a servir, a compartir, a atender a otros. Y David lo empieza a hacer. Es decir, encuentran en David, como les decía la semana pasada, un paladín, alguien que viene a ser para ellos un líder, su cabeza, ¿no? El que los comande, el que les dirija en las cosas. Entonces, para el mismo David, las cosas cambian. Es decir, ya no solamente él anda a salto de mata, sino que ahora tiene gente de la cual responsabilizarse. Dentro de lo que me llama a mí mucho la atención, es los primeros que están aquí mencionados. Si ustedes se dan cuenta, dice, eran de los hermanos de Saúl, de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Es precisamente que Saúl estaba en el trono y que esta gente que llegó con... Ahora sí que no nos dice la palabra de Dios a ciencia cierta, si eran de los afligidos, si eran de los endeudados o si eran de los amargados de espíritu. Cualquiera que haya sido su situación, los llevó a identificarse con David. Y claro, lo hacían en razón de lo que ellos consideraban que David estaba viviendo. Solo para encontrarse que David no lo estaba viviendo como ellos lo estaban viviendo. Pero llegan ellos, y además gente que estaba acostumbrada a la guerra, y que por eso dice, estaban armados de arcos, usaban ambas manos para tirar con onda las piedras y para tirar las flechas, ¿no? Es decir, gente ambidextra. Y entonces, hablando de que llegaron ahí para unirse, en sí lo más interesante en esto es que lo más seguro es ellos no llegaron con una idea clara de qué es lo que podían hacer o qué podrían dedicarse al estar con David, pero llegaron a unirse. Y aquí viene ese otro aspecto que encontramos con el apóstol Pablo. En el trabajo que Dios le encarga al apóstol Pablo, como antes a los 12 apóstoles, y bueno, a Pablo y a Bernabé, no solamente fue a Pablo, fue que les dio una visión de las cosas que venían por delante, de la tarea que había por realizar. Y entonces lo interesante es eso. David tenía muy presente que Dios lo había ungido para ser rey. Y había visto el respaldo de parte del Señor. Lo había visto desde su trabajo como pastor de ovejas, y lo vio al empezar a enfrentar ya actos de guerra como Goliat y después contra los filisteos. Ahora finalmente ya estaba como un hombre de guerra, alguien que ya sabía lo que era comandar a la tropa para enfrentar un momento. Así de que cuando llegan son de las cosas que ver. Ahora,
hablando de algo que está aquí en el versículo 4, hablando de Ismaías Gabaonita, dice, valiente entre los 30 y más que los 30. Esto nos va a llevar a otro grupo, es decir, vamos a hablar posteriormente de los 30 valientes que acompañaban a David. Pero aquí está mencionado uno de ellos, y que viene de la tribu de Benjamín, pero además de la familia de Saúl, eran más cercanos a Saúl. Y sobre todo hablando de que no estaban en las situaciones que estaban sufriendo o padeciendo por cobardes, sino que dentro del trato que finalmente el Señor le pareció tener con ellos, que llegaron a esa condición. Ahora, vienen este otro grupo que está mencionado, de los de Gad. Dice también hombres de guerra muy valientes para pelear, pero su destreza era con escudo y pavés. Y otra cosa muy importante, dice, sus rostros eran como de leones y eran ligeros como las gacelas al ir sobre las montañas, ¿no? Sí. Y entonces, al hablar de ellos, es que eran capitanes de ejército en medio de Gad. Es decir, no era gente que no estuviera pues preparados para la guerra. O sea, no solamente eran soldados, sino además eran capitanes. Era gente que podía recibir órdenes para transmitirlas a otros. Sabían, como dijo aquel centurión, también soy hombre bajo autoridad y también tengo gente bajo mi autoridad. Y entonces uno puede ver que esta gente que se fue sumando a David, pues venían cada quien con sus características. Y cuando uno empieza a pensar en un ejército, sobre todo cuando uno considera lo que vino a ser, o sea, lo que vino a suceder en un momento dado al pelear, pues no todos eran, para decirlo así, tiradores de onda o arqueros, sino había quienes podían hacer un trabajo como el de los granaderos, ¿no? Con sus escudos y con los paveses, que son escudos pequeños. Bueno, pero sobre todo, cuando uno piensa en alguien que tira con onda o que dispara flechas con arco, estamos hablando de alguien que está retirado del enemigo. Pero ya para tener que usar escudo es porque va a haber un enfrentamiento más de persona a persona. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es eso, la destreza para usar escudo y pavés. Bueno, porque uno diría, bueno, pues el escudo nada más para andarse defendiendo. Tuvimos la oportunidad de ver hace mucho tiempo una serie que hicieron sobre los zulúes y sobre todo sobre el rey que más destacó entre ellos, que tuvo por nombre Shaka Zulu. Y la característica de este hombre, ¿por qué sobresalió tanto? Habiendo sido un bastardo, es decir, alguien fuera de matrimonio, pero finalmente él era hijo del rey, aunque no de la esposa del rey, sino con otra mujer. Y esto lo marginó. Es una historia muy similar a la de Jefté Galadita. Y entonces, pues esto lo llevó a ser un hombre que todo el tiempo buscara cómo estar sobreviviendo. Y al estar sobreviviendo, vente, Sarita, pues fue desarrollando
ahora sí que como técnicas de lucha. Y dentro de esas técnicas, él empezó por hacer la lanza más corta y buscaba que la punta fuera sumamente filosa. Pero también modificó los escudos. Estaban acostumbrados a usar esos escudos ahora sí que de cuerpo entero, al estilo romano. Y él dijo, esos escudos a veces nos estorban para hacer movimientos rápidos y poder defender. Y entonces los hizo más pequeños, pero más fuertes. Por lo general los escudos grandes eran con un armazón de varas, debe haber sido que iban trabajando, y cubierto con piel. Entonces, si ustedes piensan en una lanza arrojada de lejos, pues como que la piel no garantiza mucha protección. Y entonces, como que todo eso lo vio él y fue formando su pequeño ejército, pero con este nuevo escudo, con esta lanza. Y entonces, a la hora de pelear contra los que no lo querían dentro de la tribu Xinui, llegaban sus soldados, su ejército, manejaban el escudo aún para golpear, y cuando les lanzaban, tenían la forma de mover el escudo reforzado, y entonces difícilmente atravesaban las lanzas. Pero la otra cosa que ellos podían hacer es que con la lanza, con su escudo, levantaban el escudo de los otros, y como tenían la lanza corta, la utilizaban como una espada, y entonces podían matar. Y hicieron ahora sí que una terrible matanza de todos los que se oponían. Esto llevó a los diferentes jerarcas de la tribu Xulú a pedirle la paz y a darle un lugar. Y entonces, por eso es que, si ustedes han llegado a leer algo de lo que pasó allí, cuando llegaron ingleses y alemanes, se encontraron con una resistencia muy severa de los zulúes. Además, estaban muy organizados, eran gente muy ordenada, porque fue trabajando tuvimos la oportunidad también de ver una película basada en una de estas situaciones, y cómo ellos trabajaban y avanzaban, y además, ahora sí que al estilo de los gaditas, rostros de león y ligeros como gacelas. Y estaban acostumbrados a pelear así. Y entonces, les decía, esto fue mucho para esa lucha cuerpo a cuerpo. Por eso la descripción de que podían manejar bien sus escudos y sus paveses habla de esa cercanía. Ahora, después de esto, una de las cosas que están registradas aquí es que vino otra gente de Benjamín, no de la familia de Saúl. Pero cuando llegaron ahí, David, sabiendo que eran benjaminitas, porque muchos seguían apoyando naturalmente a Saúl, es decir, era de esa tribu, para ellos el orgullo de que uno de esa tribu estuviera como rey. Entonces, cuando llegan estos benjaminitas, David sale y los enfrenta. Y esto habla de valor. Estas cosas son de las que necesitamos tener muy presentes. ¿Cómo es que David, al enfrentar a estos benjaminitas, y digo a enfrentarlos porque no salió a recibirlos nada más así, sino les habló con toda claridad de si ellos venían para hacerlo prisionero, porque pues era un prófugo de Saúl, un prófugo del rey, entonces que de una vez se lo hicieran saber, dice, y sin que haya pecado en mis manos, ¿no? Sin que haya iniquidad. Y entonces, dice, porque si ustedes
lo que quieren es atraparme para entregarme, que lo vea Dios, o sea, Dios que está viendo todas las cosas y que sabe que no he cometido falta alguna por la cual el rey me persiga, pues sea el Señor el que intervenga. Y entonces, bueno, y además se los demande, ¿no? Ya ellos le contestan que no era su motivo, sino que al igual que todos los demás que venían en razón de unirse a David. Y por eso le dicen paz a ti David, y contigo, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda, ¿no? Y dice, los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Bueno, también pasaron de Manasés, y el asunto final es el 21. Todos estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes, que fueron capitanes en el ejército. Y todos los días, dice, venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. ¿Qué es lo que pueden ustedes considerar que era la mayor necesidad de David al tener toda esa gente? Alimentarlos, ¿no? Pues sí, porque el hambre es muy mal consejero. Y entonces, esto que dice de cómo Dios lo ayudaba, tenemos una historia, ¿no? Desde lo que a Dios le pareció bien que quedara registrado de lo que pasó con Nabal y Abigail allí en el Monte Carmelo. Entonces, hablando de que David se sentía en esa libertad de pedirles, porque como lo testificaron los pastores de Nabal, él y sus hombres habían sido como un muro de protección, tanto en el día como en la noche, y nunca habían abusado de ellos o los habían maltratado. Al contrario, eran más bien gente que estaba ayudándolos para que ellos pudieran realizar su labor. Así de que cuando David hace ese pedido de alimento para su ejército, no estaba pidiendo algo fuera de lugar, y no es porque estuviera cobrando una factura, que después parecía que sí por la forma en que reacciona, pero en realidad él estaba pidiendo una ayuda para mantenerse. Sobre todo porque, como lo describe allí en Primera de Samuel, él había estado aprovechando, ahora sí que tenía esa libertad de moverse con este pequeño ejército, y pequeño comparado con todo lo demás, como lo vamos a ver después, y había ayudado a la gente, por ejemplo, de Keila, que estaban siendo atacados por los filisteos, y él llegó con los 400 y los libertó. Pero no nada más así, como lo vamos a mirar en el libro de los Salmos, y vamos a leer en Jeremías y en Amós. Pues hay cosas que Dios nos pide que tomemos muy en cuenta, y vamos a verlo. Pero antes de llegar por allá, lo que uno puede ver es que Dios fue supliendo todo lo necesario para que toda esa gente que llegó con él pues tuvieran su alimento. Y naturalmente, como dice el Salmo 500, barriga llena, corazón contento. Todo eso le dio la oportunidad a David de poder ordenar a su ejército, es decir, llevarlo a trabajar de una manera tal que hiciera las labores pues de defensa del pueblo de Israel contra sus enemigos, porque sin estar ahora sí rindiendo cuentas a Saúl, ya que no había esa comunicación, sí él estuvo defendiendo a los israelitas en diferentes puntos y causándoles bajas a los enemigos. Y entonces lo hizo inclusive estando ya pues bajo la tutela de uno de los príncipes filisteos.
que le preguntaba, ¿y ahora dónde fuiste? Y él le planteaba las cosas como que había atacado a Israel, cuando en realidad había atacado a los filisteos o a los amalecitas, y había destruido a todos para que nadie pudiera ir con el reporte de que era David el que los estaba atacando. Ya nosotros sabemos, cuando se enteraran, pues a ver qué se imaginaban. Pero todo esto que leemos aquí, toda esa gente llegó ahí. Y me interesaba que pudiéramos ver ahora sí que el otro lado de la moneda. Porque como lo veíamos la semana pasada, de pensar en gente afligida, endeudada, amargada, pues uno diría, ¿qué clase de personas eran? Pues ya vemos que eran gente valiente, muy valiente para la guerra, además con habilidades para manejar sus armas, y entonces por eso pudieron conformar un ejército. Y tenían lo que servía para entrar a la lucha en cuerpo directo o poder atacar desde lejos con los tiradores de onda y los arqueros, ¿no? Ahora, todo esto, lo que más resalta es que nunca lo usó David para destruir, dañar a Israel, jamás. Todo lo contrario, él estaba defendiendo. Y menciono esto porque él hubiera podido sentirse hasta justificado de hacer algunas cosas, nada más para que vean lo que puedo hacer y que no lo hago, nada más porque no dejo de ser del pueblo de Israel. Pero no hizo nada en ese sentido. Y por eso se convierte en todo un ejemplo para nosotros en cuanto a lo que podemos hacer cuando vienen pues verdaderas injusticias. Hablando de que la actitud tanto de Saúl, y uno puede decir de la gente que apoyó a Saúl para perseguir a David, como era Abner, que estaba como capitán de su ejército, como comandante supremo, que sí estaban decididos a defender a Saúl, y puede ser mucho en el entendimiento de que era el rey, el ungido, aunque Abner era familiar de Saúl y era por lo tanto benjaminita. Entonces no podemos decirlo a ciencia cierta cuál era lo que más pesaba en su ánimo para estar con Saúl, si lo reconocía como un rey ungido por Dios, o estaba muy feliz de que un pariente suyo estuviera en el trono, ¿no? Bueno, pero hablando de que todo esto hubiera podido llevar a David pues a decir, ya tengo con qué hacerles daño y como en un momento dado puedo causar mal, y no lo hizo, porque esta gente lo acompañó en las 2 ocasiones en que David tuvo a Saúl a la mano, y que no se atrevió a tocarlo, que no le hizo ningún daño. La primera vez nada más le cortó una parte de su manto, y la segunda vez tomó su lanza y su jarro de beber, para que quedara muy claro que se había estado a la mano, pero que no le había hecho ningún mal. Y esto es todo un testimonio de cuando alguien cree realmente en Dios y depende de Dios y no toma las cosas en sus manos, y entonces puede esperar el tiempo de Dios, la intervención de Dios, para que las cosas se hagan. Ahora, hay algo más que quiero que compartamos el día de hoy antes de seguirnos con los demás valientes de David. Vamos a Jueces, el capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 11.
Dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, hablando de que este es un testimonio de parte de Dios, no es la apreciación de una persona, no es la adulación de alguien sobre un tercero, sino es el testimonio de parte de Dios. Dios, que conoce el corazón, le habló a Gedeón en esos términos, ¿no? En sí, uno puede decir que Gedeón no se miraba a sí mismo exactamente en ese plan, sino que él, como lo vemos, pues llega el momento en que necesitaba toda esa provocación de parte de Dios para creer en lo que Dios quería hacer con él y a través de él, ¿no? Y por eso sí viene a ser, ¿verdad?, muy importante entender cuál es el concepto que Dios tiene de nosotros, qué es lo que Dios quiere con nosotros, a dónde quiere llevarnos, qué es lo que quiere hacer con la vida de cada uno. Y entonces, en aquello que Dios nos provoca a hacer o nos llama a hacer, lo que vamos a descubrir es cómo Dios va llevándonos para que ejercitándonos en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios, pues todo lo que hagamos tenga que ver simplemente con lo que Dios nos ha dado, lo que ha hecho de nosotros, lo que ahora hacemos por la gracia de Dios. Y por eso cuando Dios habla de nosotros, como leemos tantos casos en la palabra, pues lo que necesitamos hacer es simplemente descansar y confiar en Él. No, así que no preocuparnos mayormente por si sí o si no. Tenemos la historia. Él le pide al Señor esa señal de que si realmente era por medio de Él que iba a dar salvación al pueblo, pues que se lo confirmara. Algo que necesita uno mirar es que finalmente Él no se rehusó, sino sabiendo a qué lo estaba llamando el Señor, a liberar una batalla contra los madianitas y liberar al pueblo de Israel de esa opresión. Él no se negó. ¿Qué le iba de por medio a Gedeón al aceptar? Los ataques contra él y su familia, de parte de los madianitas, ¿no? Sí, pero ¿qué más? Bueno, en primer lugar, obedecer a Dios. No, pero que le iba de por medio a él. Por su vida. Así es. Y lo quiero recalcar, porque cuando estamos hablando de ser valientes, algo que hemos leído del apóstol Pablo, él dice, no estimo mi vida como algo precioso, no lo que era aferrar. Y luego, como lo dice también allí en el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿no?, que estuvieron dispuestos aún a enfrentar la muerte, bueno, hablando de los creyentes, para vencer al enemigo. Es decir, si alguien no está dispuesto a aún a perder su vida, fácilmente lo vence, ¿no? Vamos, hay un enfrentamiento, pero uno es cobarde. Entonces el otro, si descubre esa cobardía, no de manera, hace así, y el otro rápidamente muestra su temor, y ya prácticamente, como uno dice, pan comido, como lo dijo Caleb, hablando de los moradores de Canaán, y que después lo descubrieron estos dos espías que llegaron a casa de Ra,
Y Rahab se los dijo, ¿no? Aquí la gente está atemorizada por ustedes. Y la prueba es todas las demás situaciones que se van dando, la forma en que hasta, pues primero los gabaonitas buscan engañar a los principales de Judá para que hagan un pacto, pero los demás pueblos inclusive buscan unirse entre sí, que uno diría antes no lo estaban, pero ahora ante un peligro tan inminente de la entrada de los israelitas se unen para hacerle frente, por el miedo, no por otra cosa, ¿no? Por lo que representaba ya la presencia de Israel ahí. Ahora, llegando entonces a este punto, vamos a mirar o recordar más bien cómo finalmente Gedeón, para enfrentar a los madianitas, Dios le da dos instrucciones importantes que nos hablan de este tema que hemos estado tocando, ¿no? Y entonces dice en el capítulo 7 todavía de Jueces, dice en el versículo 2, 7:2. Y Dios dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ahora, creo que es muy interesante la forma en que describe el Señor lo que era Gedeón, ¿no? Frente a los madianitas, que era un ejército enorme, ¿no? Y entonces, hablando de que se van 22,000, pues el que se hayan quedado 10,000 frente a esa multitud era como para atemorizarse. Y esto es lo que nosotros vamos descubriendo cuando nuestro Señor Jesucristo habla en la parábola del sembrador de aquellos que son como la semilla que cae entre las rocas. Habla precisamente de esto, de cómo hay gente que recibe la palabra con gozo, pero que cuando vienen las pruebas, la aflicción, la persecución, media vuelta y vamos. Prefieren negar al Señor, abandonar el camino, no proseguir en la relación con Dios. Por eso, estas instrucciones que estamos leyendo hablan de lo mismo. Hablan de cómo hay gente que está llena de temor y que como Dios le dio las instrucciones al pueblo de Israel cuando salieran a la guerra, que el que comandaba al ejército enfrentara a ese ejército y empezara a decirles: a ver, quien se acaba de casar, de regreso a su casa. El que acaba de comprar un bien, de regreso a su casa. Pero los cobardones, también. ¿Por qué? Porque si no, van a cobardar al pueblo. Y entonces, hablando de la importancia que tiene de ser valientes, de ser gente decidida, comprometida con Dios, dispuesta a vivir lo que es la práctica de la fe y las consecuencias. Por eso les decía que le iba de por medio, pues son su propia vida. Amén de todas las presiones sobre él y su familia y cosas así, pero la vida misma. Y entonces estaba dispuesto. Y Dios todavía le dice, versículo 4, aún es mucho el pueblo. Y ya conocen la historia, los lleva para beber agua y todos los que cogieron agua la llevaron a la mano, dio a boca con la mano, fueron solamente 300. Todos los demás se tiraron al piso y empezaron a lamer, dice la palabra, el agua como los perros, no como los animales. Y entonces, con esos 300. Y uno podría decir,
pues los otros 9,700 no se habían estremecido ni se habían acobardado, estaban dispuestos. Pero, como lo hemos aprendido, no es de cualquier manera. No queremos valentones, sino valientes. No queremos gente que se lance a hacer las cosas a su manera, sino que, siendo valientes, estén dispuestos a hacer las cosas como Dios las ordena. Y con esos 300 valientes, Dios lo llevó a la victoria. Y esto es de las cosas importantes. Vamos a leer en el Salmo 33. Salmo 33. Salmo. Dice el versículo 16, 33, 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Les decía hace un momento que con eso no encontramos. Sí, es Salmo 33, 16. Entonces, de lo que el Señor nos habla en esto, tiene que ver precisamente con el hecho de cómo, por la gracia del Señor, podemos entender que nuestra valentía nunca va a sustituir lo que el Señor hace. Nos llama a ser valientes, sobre todo, por lo que les decía hace un momento, va en riesgo nuestra propia vida. Entonces, debido a esto, es que el Señor nos llama a que nosotros estemos dispuestos a perder la vida por causa de su nombre, pero que la obra la vamos a hacer nosotros, es Dios, para que no nos engañemos, ¿no? Para que no tomemos una situación equivocada. No se preocupen, son Vamos a leer en Jeremías. Vamos a leer primero Amós capítulo 2, Jeremías vamos después. Amós 2. Miren, vamos a leer primero el versículo 6 para que tengamos la 2, 6. Dice, así ha dicho Dios, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, etc. Entonces, voy a leer a partir del versículo 12, donde ya vamos a entrar en el tema. Dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida,
El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Dios. Ahora, ¿por qué me interesa esto? Bueno, porque como lo acabamos de leer ahí en el Salmo 33, no está en el hombre la capacidad. Ustedes saben que hablando de personajes en la historia que han sido grandes estrategas para la guerra, pues uno habla de personas como Gengis Khan, como Alejandro Magno, como Julio César, como Napoleón Bonaparte, y ya después algunos más modernos. Pero hablando de que todos ellos llegó un momento en que simplemente no pudieron seguir adelante. Dios se encargó de darles lecciones muy fuertes, importantes en ese sentido. ¿Y de qué se trata? De algo que nosotros necesitamos entender. Cada vez que nos apoyamos, aún en lo que Dios nos ha dado, es decir, de lo que Dios ha hecho de nosotros, pero olvidándonos de Dios, pues lo único que estamos haciendo es envaneciéndonos. Porque Dios nos ha llamado a mantenernos humillados bajo su poderosa mano y reconocer que si algo podemos hacer es solo, únicamente, por la gracia de Dios. Por eso, si alguien empieza a ver que funciona, ¿no? y que está teniendo victorias, etc., y se olvida de glorificar a Dios, de servir a Dios, pues por eso el Señor dice esto, ¿no? ¿Cómo es que el ligero no podrá huir? El fuerte no le llegará su fuerza. El valiente no va a poder librar su vida. Y aún el más esforzado entre los valientes va a tener que huir desnudo. El que maneja el arco no resistirá ni escapará ligero de pies. Es decir, todo aquello, lo que en un momento dado uno podría decir, tengo todo esto para poder mantenerme en victoria, pues no va por ahí el asunto, ¿no? Sino que realmente Dios es el que da la victoria, es el que hace todas las cosas. Ahora sí, vamos a Jeremías. En el capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 23. Así dijo Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Y entonces, por eso dice también la palabra, el pueblo que conoce a su Dios, allí en Daniel, se esforzará. ¿Y qué es lo que le pidió el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y entonces, lo que uno aprende en razón de este tema que hemos estado tocando, es como al mirar lo que Dios ha hecho con nosotros y valorarlo, algo que descubrimos que nos lleva a ser valientes, porque como lo hemos citado antes, y es verdad, si alguien sin conocer a Dios no le teme a la muerte, es porque ya está más muerto y ciego que nada. Es decir, no sabe ni siquiera de qué se trata, ni cree en nada, ha quedado completamente cegado. Pero una de las primeras cosas que Dios hace es iluminar nuestro entendimiento y permitirnos ver todas las cosas como realmente son. Pero dentro de lo que Dios nos hace saber, es que cuando le creemos, tenemos vida eterna. Al creer en nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna.
Y es interesante ver cómo el Señor insiste en esto, habla vez tras vez sobre el tema de la importancia que hay para cada uno de nosotros en creer en esta vida eterna. Porque entonces, ahora sí que nuestro esfuerzo, nuestra decisión es así, hacia la eternidad, no hacia este mundo. Y hablo de esto en razón de cosas que Dios nos ha permitido experimentar. Platicando con unos hermanos el lunes, me decían cómo gente que les fue a trabajar a su casa les hizo tan mal trabajo porque al montarle los muebles de baño no apretaron como debían. Entonces, cuando ellos empezaron a usar los muebles, estaban todos bailarines ahí. Y una cosa que uno aprende en esto es, por un lado, apretar lo suficiente como para sujetar, porque también hay quienes se pasan y terminan barriendo los tornillos, ¿verdad? O hasta quebrando las piezas por ejercer demasiada presión. Dentro del argot que se utiliza se habla de el torque, ¿no? De darle el torque a las piezas, ¿sí? El llegar a ese punto. Y hablando entonces del esfuerzo que se requiere, y hablando de lo que Dios nos ha permitido conocer, pues nuestro esfuerzo es para la eternidad. No podemos pensar en cualquier cosa liviana, ligera. Realmente es un compromiso total de parte nuestra. Y al estar así comprometidos con el Señor, pues vamos entendiendo la importancia de fortalecernos en el Señor para mantenernos en ese propósito. Y entonces, por eso les decía, al llevarnos el Señor e insistirnos sobre el asunto de la vida eterna, es porque habla de que esa vida permanece en nosotros. Y estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el que cree en Él, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Y entonces, el que yo lo crea, me da la oportunidad de actuar de una manera totalmente diferente. Ahora sí que ya no me asustan con el petate del muerto, sino que puedo tener la confianza de que, aun si al Señor le parece bien que mi vida termine aquí sobre la tierra, pues en primer lugar sé que ha terminado mi carrera, pero que yo no he terminado, apenas empiezo en la eternidad. Y entonces es en esto que Dios nos permite ser valientes con todo entendimiento, con toda claridad, y como lo acabamos de leer, que si en algo hemos de alabarnos es en conocer a Dios, que nos ha dado vida nueva, vida eterna, juntamente con Cristo. Y entonces, pues eso nos da la oportunidad de entender cómo un hombre como Gedeón no tuvo temor de enfrentar a los madianitas, que los superaban enormemente, casi les tocaban a 500 por cabeza, y él pudo enfrentarlos con toda calma, precisamente porque creía en Dios, no en sí mismo, siendo un hombre valiente, ¿no? Esforzado y valiente, pues no por eso estaba confiado en sí mismo, sino en Dios. Y lo vemos consultar a Dios, lo vemos atender a las indicaciones de Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿A dónde nos lleva eso? Al triunfo, a la victoria, empezando por lo que para uno significa no vivir presa, esclavo de los temores, porque cómo nos han detenido esas cosas, ¿no? El miedo a todo eso. Llega un momento en que uno de veras ya decidido descansa, sabe uno que nuestra vida está en las manos del Señor, que está escondida con Cristo en los lugares celestiales, y entonces podemos vivir así en esa libertad aquí, sirviendo al Señor y haciendo cualquier cosa que Él nos mande, a diferencia de cuando
tenemos un temor, pues casi todo el tiempo vamos a estar atentos a que aquello que nos causa temor pues no ande por ahí o no esté sucediendo, ¿no? Así es. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. La ayuda de Dios, la próxima semana seguiremos hablando de los hombres valientes, también mujeres, ¿eh? No se me hagan a un lado. Así que no nos dejen solos. Muy bien. ¿Tienen alguna cosa que quieran comentar o preguntar sobre lo que hemos hablado hoy? Yo me acordé del caso de este hermano, que al ir en el metro, no sé si recuerden, hubo un hombre que estuvo disparando y mató a varios y llegó con este hermano. Ya estaba en el andén, ¿verdad? No, iban llegando al andén. Entonces le dijo, pues te voy a matar, así es que híncate y ruega por tu vida. Entonces él dijo, no, porque mi vida pertenece a Dios. Entonces te mueres. Y él quiere disparar y se encasquilló la pistola. Y entonces, considerando esto, yo pensaba que no somos temerarios, no es mátame, no, sino que el valor viene de parte del Señor, ¿no? Realmente nuestro valor viene de Él, no es que yo sea o uno sea muy fuerte a sí mismo, sino el poder enfrentar algo así en ese momento, ¿no? Porque el poder, no me mates, tengo familia, como muchos, ¿no? Mi esposa, mis hijitos, lo que sea. Pero que uno dice, la vida está en las manos del Señor. Y eso es lo que me da fuerza. Y aún si tengo que enfrentar la muerte, pues lo voy a enfrentar con valor, ¿no? En Dios. O sea, Él es el que lo provoca o lo produce en mí. Así es. Yo también les quiero platicar que el sábado fuimos a casa de una amiga una amiga de la iglesia que tiene cáncer, ¿no? Y ella es así súper joven, tiene 26 creo. Y sí, y ya tiene un cáncer muy avanzado y todo. Y nos estaba platicando, casi yo siempre que me reúno con ellas, pues siempre hablo y hablo y hablo. Yo soy siempre la que hablo todo el tiempo, ¿no? Pero esta vez, así yo estaba callada, ellas estaban platicando porque siempre somos 3 amigas ahí, ¿no? Y su mamá, de una de ellas. Y entonces estaban hable y ella nos platicaba pues cómo había sido todo el proceso, ¿no? O sea, de cómo se dio cuenta y todos los análisis que le hicieron y todo, porque apenas el sábado fue la primer quimioterapia. Y entonces yo nada más la escuchaba, pero ella no dejaba de decir que Dios la iba a sanar y que había ido a un congreso de quién sabe qué y que un pastor, ministro también súper importante le había dicho que era sana y no sé qué, así todo, pero todo era Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, aún mi cabello no se me va a caer y no se me va a caer así, ¿no? Y yo nada más la escuchaba. Y ya cuando nos invitaron a comer, no sé por qué esa situación salió, que de lo de la moto, ¿no? Que ya 3 personas me dijeron y yo necia seguí. Y entonces empecé a platicarles pues mis experiencias ahora que no, tiempo que no las he visto. Y les dije que o sea, que como es muy importante escuchar a Dios a la primera, porque si no pasan las cosas y así todo lo que ha estado sucediendo. Y y entonces, bueno, eso fue en la mesa, ¿no? Y ya cuando ya nos íbamos, le dije que esto que estábamos diciendo precisamente, ¿no? Que aún si Dios decidiera no darle la salud y todo, que qué padre, que, o sea, ese es nuestro fin, nuestra meta, ¿no? Estar con Él, y pues que aún la muerte iba a ser algo muy grande, ¿no? O sea, para ella. Pero así como quedaron así de, ay, sí, ¿no? Yo creo que estás loca, ¿no? Porque ella en su mente era totalmente la salud. Y entonces llegué a la casa y le dije a mi mamá, ¿no? Le dije, ¿qué crees? Le dije eso, Angélica, porque escuché a las demás que lo que le decían igual era, y tú vas a ganar, y la victoria, y no sé qué, ¿no? Y me dice, no, tú estás loca, ¿cómo le dices que se muera, no? Pero le dije, no, es que sí es cierto, o sea, estamos en Él y somos de Él, y qué padre llegar, ¿no?
Y así, entonces esto como que en un momento no era para, o sea, yo no lo tenía como así claro, ¿no? Porque siempre estamos, no, pues con planes y planes y planes y planes. Y no lo tomamos en cuenta. Y ahora que yo me he estado como sintiendo mal de aquí, pienso, no, a lo mejor tengo cáncer y cosas así. Pero digo, Dios mío, qué padre, si lo tengo, qué padre, porque yo voy a estar más pronto contigo, ¿no? Y esa certeza y esa así es muy, muy grande, ¿no? O sea, me siento muy, muy contenta de tener ahora eso en mi corazón. Así es. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor quiere. Sí, es perder el miedo de alguna manera, ¿no? De confiar en que te lleva, el camino que te lleve, digo, porque yo me enfrento mucho a muchos miedos y verlo de esa manera. ¿Por qué el miedo? ¿No? Sí. Y me lo ha conocido a entender. Sí, sobre todo ¿Cuál es la porque finalidad de él? el miedo siempre nos va a esclavizar. Sí. Y el mayor miedo, el mayor temor es el temor a la muerte. Sí. Y por eso se hacen muchas cosas. Sí. ¿No has platicado cómo ha habido mujeres que las han asaltado y que les dicen, ven, o sea, métete a este callejón o te mato, ¿no? O sea, de todas maneras, las meten al callejón, abusan de ellas y terminan muertas, ¿no? Sí. O sea, esto es algo de veras terrible, o que están en la azotea, aviéntate o te mato, y dices, pues, mejor dame aquí porque va a ser más fea la caída, ¿no? O sea, Sí. pero el asunto es el temor siempre, así como quiero ganar tiempo, o sea, ¿tiempo de qué? ¿No? Pero es por eso mismo que necesitamos de veras al Señor en nosotros. Por eso lo dice, ahorita no, en qué parte, pero que dice que estaban sujetos al pecado. Hacer allí en Hebreos 2. El temor a la muerte, ¿no? O sea, que en general la gente es lo que los mueve y pueden pecar, ¿no? Hacer cosas tremendas por salvar su vida, ¿no? Sí. Con tal de no morirse y que nosotros en el fondo podemos perder, Sí. no olvidar lo que nos hicieron, ¿no? Y estar dispuesto sabiendo que el tiempo que el Señor tenga, ¿no? Nada más se lo determina y nadie más. Así es. Bueno, yo tengo dos cosas. Una, el domingo que subí allá con las mujeres, y me dio mucho gusto que la hermana Francisco me preguntó de cuál era la meta de la hermana que me preguntó. Y la hermana le dijo que su meta era llegar a la vida eterna. Entonces, me preguntó, bueno, todas le contestamos. Bueno, asentamos, más que contestarle, Sí. pues que también era esa nuestra meta. Y yo me fui pensando en eso y dije, Señor, bueno, yo sí lo dije sincero, si todo el mundo lo dice sincero, Sí, qué bueno. cada quien daremos cuenta, pero sí me dio gusto que, pues yo creo que sí fue sincera la respuesta, eso es lo que yo creo. Y eso, pues en parte a mí, mucho es las enseñanzas que esto nos ha dado de quitarnos ese miedo, digo, porque muchas cosas pues las ha leído uno, en la Biblia, ¿sí? ¿Cuántas cosas hemos leído? Sobre todo los que conocemos la Biblia desde hace mucho, pero como que no había caído el 20 tanto, así, y pues a mí ahora en lo personal, pues al enfrentarme a la muerte ya así con algo tan cerquita, Dios ha tratado conmigo y pues, en cierta forma me ha quitado ese miedo porque además no pueden hacer nada ante la realidad. Así es. Y estar preparados día con día para esa llamada, porque yo como sé cuándo me va a llamar, o a mí o a los demás de Así es. mis seres queridos, porque como yo le digo a Corina y a Adrián, digo, ahora sí ya, porque los otros familiares pues ya estaban grandes y es un momento, y etcétera, etcétera, pero ahora, que no, señores, que tú me puedes llamar en cualquier momento, a mí o a cualquiera, y estoy, bueno, hermano, yo, efectivamente, lo que quiero ahora es llegar contigo, Así lo es. demás es secundario. Esa es una. Y la otra es que, pues, saben, mi hermano le están haciendo estudios para el asunto de su ojo y, bueno, no le han dicho todavía definitivo, a lo mejor lo tienen, pero que Dios utilice eso para ser un quebranto muy fuerte, pero para que Abel
se acerque él de todo corazón y también sus hijos. Claro. Sí. Así Que es. están muy a gusto en lo que están, sí, Ujú. pero es una situación pues bastante superficial. Entonces, Sí. que Dios sobre en ese camino. Así es. Muy bien. ¿Ninguna otra petición? Yo creo que me ayuden, por favor, a orar.